Bien, hermanos, la semana pasada, según me informó el pastor, estuvieron estudiando acerca de las cristofanías y teofanías, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta o todo está claro y podemos dejar ese tema ya zanjado? ¿Sí? ¿Quedó zanjado ya? ¿Podemos pasar hacia adelante? Ok, entonces lo que estamos hablando, y nos metimos ahí en la cristofanía, porque en el capítulo 15 en el capítulo 16 del Génesis, vemos a Dios manifestándose y haciéndose presente en una situación, en una cuestión humana, para salvar su promesa eterna a Abraham. Entonces vemos a Dios actuando para que su promesa, para que su nombre sea exaltado en medio de las naciones. Génesis capítulo 16, vamos a leer hoy del versículo 10, desde el versículo 1 hasta el versículo 15, dice así la palabra de Dios. Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, pero ella tenía una sierva egipcia, se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: mira, el Señor me ha impedido tener hijos, llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar la egipcia y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y Abraham se llegó a Agar y ella concibió. Cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzga el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai: mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai trató muy mal a Agar y ella huyó de su presencia. El ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Y ella le respondió: huyo de la presencia de mi señora Sarai. Vuelve a tu señora y sométete a su autoridad, le dijo el ángel del Señor. El ángel del Señor añadió: multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. El ángel del Señor le dijo además: has concebido y darás un hijo y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Él será hombre indómito como asno montés. Su mano será contra todos y la mano de todos serán contra él, y habitará separado de todos sus hermanos. Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado: tú eres un Dios que vive, porque dijo: estoy todavía con vida después de ver a Dios. Por eso se llamó aquel pozo Ber Lahai Roi, el cual está entre Cades y Baret. Agar le dio un hijo a Abraham, y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendícenos, Señor, para ser enseñados a través de ella. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón, oh Dios, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos aquí en esta discusión del libro de Génesis, y es el intento humano por llevar adelante el plan de Dios. El intento humano por llevar adelante el plan de Dios. Esto básicamente es una ironía, porque el ser humano no puede en ningún momento ayudar a Dios a ejecutar su plan. Cuando vemos el libro de Génesis, específicamente el capítulo 16, vemos a Abraham tomando una decisión necia delante de Dios, porque Dios no le había dado hijos. Abraham era un adulto mayor de 85 años, probablemente Sara tenía entre 65 y 70 años por ahí. O sea, ya eran personas muy adultas y Sara no le había dado hijos. Pero Sara y Abraham estaban conscientes de que Dios les había prometido que les iba a dar un hijo. La cuestión es: ¿cómo hacemos para resolver el problema? Como habíamos discutido la vez pasada, Sara le dijo a Abraham que se allegara a su sierva Agar. Hay una tradición judía muy interesante que nosotros no entendemos o no percibimos ahora, pero es que cuando una
esposa le daba a su sierva, a su marido, para que ésta concibiera y diera a luz, pasaban dos cosas muy curiosas. Ese hijo iba a tener todos los derechos paternos, como un primogénito o todo lo demás, iba a tener todos los derechos o la mayoría de los derechos si no era el primogénito. Pero pasaba algo: cuando la mujer a la que había concebido iba a dar a luz, se acostaba de frente a la mujer que le pertenecía a ese hijo. Entonces iba a parir de frente a Sara, por decirlo de alguna manera, iba a abrir sus piernas, y Sara también, en un simbolismo, debía abrir sus piernas delante de Agar para que ella dijese: concebí delante de ti. Entonces el simbolismo era que al traer ese niño y ponerlo en los regazos de su señora desde el principio, eso le daba el carácter de un hijo legítimo. Entonces no solamente era una cuestión de quedar embarazada, sino que todo el parto, la que tenía que estar ahí era la que iba a ser la madre de ese bebé. Entonces Sara está pensando: ese hijo también va a ser mío. En un sentido legal, Sara podía apropiarse de ese bebé y esperar que naciese en sus regazos, literalmente. O sea, iba a ser parido en sus regazos, encima de ella. Y esa era la cuestión tradicional de la época. Lógicamente nosotros ya no tenemos esas imágenes tan extrañas, tan extravagantes, diríamos nosotros, ¿verdad? Ahora son cuestiones más legales, de escritos y todo lo demás. Entonces, eso es lo que estaba pensando Sara cuando le dice: llégate a Agar para que de ella venga nuestro hijo, el primogénito, el cual Dios nos lo prometió. Bueno, el problema es que Agar se llena de orgullo y Agar empieza a hostigar a Sara y a molestar a Sara. Bueno, hermanos, en todo esto también tenemos que ser humildes delante de Dios y pensar que este conflicto, por más que queramos acusar a Agar del pecado de ella, porque es pecado, también tenemos que pensar que es Agar de Dios. Es decir, Agar seguía bajo el plan de Dios. No fue como que a Dios se le escapó esta situación. De alguna manera Dios en su plan eterno tenía establecido que esto iba a suceder, y de alguna manera Abraham iba a tener a este hijo Ismael y Dios lo iba a prosperar. Entonces, a pesar del pecado de ellos, no es como que Dios se desentendió y ay caramba, ¿ahora qué vamos a hacer con este niño que van a hacer? No, Dios estaba ahí, Dios estaba presente y Dios lo sabía. Dios estaba al cuidado de eso, y Dios tenía un plan más adelante para esa generación, que lo vamos a ver más adelante en el libro del Génesis, cuando se nos diga los nombres de los hijos de Ismael. Porque Ismael tiene 12 hijos, al igual que Jacob tiene 12 hijos. Vean los paralelismos que estamos jugando. De Ismael, de Abraham salen dos simientes, por decirlo de una manera. Sale Ismael, que es el hijo de la esclava, y sale Isaac, que es el hijo de la promesa. De Ismael vienen 12 hijos que van a crear naciones, y de Isaac van a salir 12 hijos, ¿verdad? De Jacob van a salir 12 hijos, de los cuales va a venir una gran nación que es Israel. Una sola nación, y luego tenemos varios pueblos que salen de Ismael. Bueno, en este sentido vamos a decir que Ismael fue más fructífero que Isaac, pero es el plan de Dios. En la historia redentora de Dios, Dios así lo tenía planificado. Así que sí, hay pecado ahí, claramente hay pecado. Luego vemos a Sara lavándose la mano diciendo: ay caramba, esta mujer se me dio vuelta, el culpable de esto es Abraham. Bueno, Abraham, ¿ahora qué vamos a hacer con Agar? Porque yo te la di en tus brazos y mira lo que esta mujer me está haciendo. Y Abraham como que se lava las manos, ¿verdad? Y le dice: bueno, es tu sierva, mira tú qué resuelves de eso. El pecado de Abraham probablemente haya sido el de guardar silencio cuando él tenía que tomar unas decisiones sabias ahí. Abraham debía confiar en la promesa de Dios y Sara debía confiar en la palabra de Abraham, pero pasó todo lo contrario. Abraham confió en la palabra de Sara y desconfió de la palabra de Dios, y esto les trajo los problemas. Así que ahora Sara empieza a menospreciar a Agar y a tratarla como lo que ella es, como una esclava.
¿Cuál es el problema? El problema es que Agar lleva en su vientre un hijo de Abraham, el cual Dios ha de bendecir. ¿Qué más problemas tenemos aquí? Que Agar es delante de Dios una mujer que no ha cometido falta alguna. En un sentido, Agar no ha cometido pecado ahí. El pecado es de Abraham, el pecado es de Sara. Agar simplemente, por decirlo de alguna manera, está cumpliendo su rol en la sociedad. Eso era normal. Pero entonces la Biblia nos dice que Sarai trató muy mal a Agar y ella huyó de su presencia. Y ahí nos quedamos la vez pasada, ¿verdad? Entonces luego estuvieron viendo con Jaime la aparición del ángel del Señor. Pero aquí en esta solución, entre comillas, que Sara le da a Abraham, surge un problema más. Tenemos una mujer embarazada, tenemos conflictos en la casa y ahora tenemos que un esclavo huya. Era un problema legal serio que tenía consecuencias graves. Si Agar era encontrada por un cazador de esclavos, la podían matar. Es el mismo caso que encontramos con Onésimo y con Filemón. Onésimo sale huyendo y va a parar a los pies de Pablo, y Pablo empieza a predicarle el evangelio, y Pablo manda a Onésimo de vuelta a la casa de su señor, pero no lo manda solo, lo manda con hermanos que lo custodiaran hasta que llegara a la casa de Filemón, porque si algún cazador lo encontraba, algún cazarrecompensas, tenía el derecho de matarlo, vivo o muerto, que venga a mi casa. Y esa era la ley. La ley que encontramos en ese momento para los esclavos es la misma. El esclavo, vivo o muerto, debe volver a mi casa. Y ahora tenemos entonces a Agar, que está huyendo de la casa de su señora, poniendo en riesgo su vida. Y esto le añade más problemas a la supuesta solución que Abraham le tenía. Ustedes ven como cuando uno interviene las cosas no salen como tan bien. Están viendo que como que la embarramos más, decimos nosotros, ¿verdad? Tratamos de ayudarle a Dios a solucionar nuestro problema y lo que estamos generando son más problemas para nosotros. ¿Cuántos problemas nos encontramos aquí? Bueno, primero, encontramos una mujer embarazada, una mujer que menosprecia a su señora, una mujer embarazada que vuelve a su esclavitud, una mujer embarazada que pone en riesgo su vida y la del hijo en su vientre porque sale huyendo. Y esto se supone que era la solución. Se supone que esta era la solución. Si esta es la solución, entonces ¿cuál es el problema? Es una solución llena de problemas. Lo que quiero que veamos, hermanos, es que normalmente cuando nosotros intervenimos en el plan eterno de Dios, generamos más problemas que bendiciones. Más problemas que bendiciones. Nosotros deberíamos dejarnos llevar por la corriente del plan eterno de Dios y luego ser agradecidos. Pero esa parte, hermanos, cuesta. Tiene que ya llegar uno a cierta edad para llegar a decir, bueno, el Señor está bien, yo me voy a dejar llevar por tu corriente. Está bien, voy a ser manso y humilde, voy a dejarme llevar. Pero para ser honesto, esto no se aprende de la noche a la mañana. Y muchos luchamos con esto hasta el día de hoy, o no todas las áreas las queremos someter a las promesas de Dios. Siempre queremos buscar la solución sin ir a preguntarle a Dios. Bueno, entonces encontramos un problema legal en la solución. Bueno, quiero que veamos esto, cómo Dios resuelve los conflictos. Primero, le aparece a Agar, del versículo 8 al 9, Dios se le aparece, Dios le da una profecía a Agar del 9 al 12, y Dios cumple su promesa, según nos dice el capítulo 16, versículo 15. Tú eres el Dios que me ve, que encontramos aquí. Agar dijo, vean esta expresión que Agar dice, tú eres el Dios que me ve, del versículo 13. Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado, tú eres el Dios que me ve, porque dijo, estoy todavía con vida después de ver a Dios. Esta expresión que ve, es decir, que Dios cuida de Agar, que Él es Dios visible, es decir, contrario a los dioses muertos de egipcios que nadie los puede ver. Y Agar se encuentra delante de un Dios vivo, de un Dios que la puede ver y de un Dios que se manifiesta.
Tres características que vemos aquí de Dios. Un Dios que ve todas las cosas, un Dios que se manifiesta y un Dios omnipresente. Y Agar, recuerden que tiene una cultura egipcia y Agar tiene sus dioses paganos y ella no está acostumbrada a que un Dios le salga de frente y encontrarse con el Dios de frente, un Dios que la puede ver. Bueno, hermanos, cuando encontramos en el versículo 7, el ángel del Señor le encontró junto a la fuente de agua en el desierto, no es que la andaba buscando, sino que más bien llega al encuentro de ella. Va a buscarla en el sentido de vamos a tener una conversación. De alguna manera Agar no estaba interesada en hablar con Dios, pero Dios sí estaba interesada en hablar con Agar. Agar va huyendo de su Señor, huyendo de la tradición de Dios, y Dios se le encuentra en el camino. Es decir, Dios sale al encuentro de Agar. Esto es, si lo queremos ver desde una perspectiva teológica, meramente desde la teología propia de Dios, Dios es un Dios primero omnisciente, Él lo sabe todo. Pero también desde la teología propia, Dios es un Dios que está en todos lados. Dios no puede en ningún momento dejar de cuidar su creación. Dios está ahí, omnipresente. Dios sostiene la creación porque Él está en medio de su propia creación. Dios no puede abandonar su creación. No es como que Dios dice, hoy voy a dejar de ver a Agar. No, Dios estaba en presencia de Agar, siempre estuvo ahí, pero ahora sale al encuentro de ella en el sentido de tener una conversación directa con Agar. ¿Qué les quiero decir con esto, hermanos? Cada vez que el ser humano es bendecido por Dios, es porque Dios sale al encuentro del ser humano. Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, y el que sale al encuentro de Abraham es Dios. El que le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, es Dios. El que sale al encuentro de Agar es Dios. Cuando Dios quiere bendecir, el que actúa es Él. No es como que nosotros vamos y decimos, Dios, ¿dónde estás? Bendíceme. No, Dios es el que ha decidido bendecir al hombre y va a salir a buscarlo para bendecirlo. Y esto deberíamos tenerlo claro nosotros. Cuando Dios quiere darnos algo, Él va a venir de parte de Él a darnos lo que Él quiere darnos. Pero cuando Dios no nos quiere dar algo, Él no va a venir a nuestro encuentro a darnos. Y eso es lo que encontramos aquí. Abraham quería un hijo, Dios le dice, vas a tener un hijo, pero no es este tu hijo, no viene de mi mano. No viene de mi mano. Y cuando Dios le da el hijo a Abraham, es claramente evidente que Dios se lo ha dado, porque hasta la fecha le da. Mira, de aquí a un año vas a tener un hijo. Hasta las fechas le da. Y entonces vemos a Dios saliendo a bendecir a Agar. ¿Ven esto? Esto es un Dios que interfiere a favor de la humanidad, aun cuando la humanidad no lo merece. Y de esto somos víctimas todos nosotros. Vamos a decirlo de alguna manera, somos víctimas de la gracia de Dios porque nosotros no lo andamos buscando, Él vino a buscarnos. Y esto es maravilloso, ¿verdad? ¿Quién de ustedes andaba ahí diciendo, ¿dónde encontraré salvación? ¿Quién me dará salvación? No, vino Dios y nos habló al corazón y nos dijo, ustedes son pecadores que necesitan de mí. Y fue cuando nuestros ojos fueron abiertos y dijimos, oh Señor, tú eres el Salvador, sálvame. Pero ya el Señor nos había salvado. Eso es lo maravilloso. Él viene a bendecir a su pueblo. Él sale al encuentro para bendecir a su pueblo. Entonces, este carácter de un Dios preocupado por bendecir a la humanidad es el carácter del Dios que nosotros debemos conocer. Bueno, pensando en Agar, dice, el ángel del Señor le encontró junto a una fuente de agua. Y Agar empieza a ver a un Dios viviente, a conocer al único Dios viviente, al verdadero Dios viviente. Y entonces le pone a ella que es el Dios que me ve, el Dios viviente. Aquí tenemos un mapa, no sé si allá arriba me pueden ayudar.
con zoom. Lo que quiero es que vean esta zona acá. Ajá, ahora para abajo. Ah, excelente. Yo creo que ahí ya se ve, ¿verdad? Sara está en esta región del Manre y sale huyendo acá donde Dios se le encuentra. ¿Qué hay de camino hacia el sur de Israel? ¿Qué hay allí? ¿Alguien sabe qué hay ahí? Egipto. Agar está yendo en pos de sus dioses, está volviendo a los brazos de sus dioses. ¿Y quién se le encuentra en el camino? El Dios verdadero. Agar está tratando de volver a su tierra, a su parentela, y Dios le dice, de ninguna manera, tú volverás a la casa de tu siervo. Entonces, de tu amo, perdón, y serás su sierva. Ahora vemos aquí Dios resolviendo el problema, y la primera cosa que hace es aparecérsele a Agar, darle una solución que Agar necesita. Luego, esta fue la diapositiva que vieron la vez pasada, ¿no? ¿Alguien que me ayude? ¿Sí? Sí, bueno, el ángel de Jehová como un ángel y el ángel de Jehová como una teofanía, y lógicamente creo que el pastor les explicó que no todas las veces que aparece el ángel de Jehová es Dios, a veces es un ángel enviado de Dios, y algunas veces el ángel de Jehová hace mención a la persona de Jesucristo, una teofanía o una cristofanía, pero ya esto lo vieron y no vamos a detenernos más ahí. Bueno, ¿cuál es la otra solución que Dios le da a Agar? Sale a favor de ella y le dice, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Y ella le respondió, huyo de la presencia de mi señora Sarai. Y entonces el ángel le dice, vuelve a tu señora y sométete a su autoridad, le dijo el ángel del Señor. Y el ángel del Señor le añadió, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. El ángel del Señor le dijo además, has concebido y darás a un hijo y lo llamarás Ismael. Este pasaje del versículo 12 dice, porque el Señor ha oído su aflicción. Y este nombre Ismael es un hombre fiero, literalmente un hombre duro, tosco. Y lo que el Señor está tratando de decir de Ismael es que Ismael va a ser como un hombre salvaje, indómito, va a ser un hombre que no se puede domar. Imagínense que le digan a una madre, tu hijo va a ser un hombre salvaje, que va a ser indomable. Bueno, es lo que el Señor le está diciendo, va a ser como un mulo salvaje, con el que se comparará a Israel. Era un animal veloz que se utilizaba para la guerra. Entonces vamos a ver que Ismael es como este asno montés que describe el carácter de los ismaelitas. Ismael vivirá en el desierto y no será de bendición a las naciones de la tierra ni a Isaac. Ismael no va a ser de bendición, al contrario, él no va a poder habitar con nadie. Y es lo que nos dice el pasaje. Su mano será contra todos y todos serán contra él. Es decir, este hombre va a ser un peligro andante. Pero vean el asunto. Dios, a pesar de ese carácter de Ismael, le dice a Agar, yo multiplicaré tu descendencia de tal manera que no se podrá contar. A pesar de que este hombre va a ser tan difícil, tendrá un problema de guerra con todos los pueblos, pero va a ser de gran multitud. Ahora, Isaac sí va a ser de bendición a todas las naciones. Isaac sí va a traer bendición a las naciones. Y esta es la diferencia que tenemos entre Ismael y Isaac. Ahora, viéndolo desde una perspectiva paulina, saliendo desde la perspectiva mosaica y yéndonos un poco a la visión paulina, Pablo nos dice que Dios va a bendecir en el capítulo 9, versículo 6, que por
Israel, sino que dice el versículo 6, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas, ni todos los hijos por su descendencia de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Estos no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los que son de la promesa son considerados como los descendientes. Y luego el versículo 9 nos dice Pablo en el capítulo 9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno de nuestros padres, Isaac. Entonces Dios plantea la salvación por medio de la descendencia de Isaac. Ahora, ¿por qué Moisés está tan interesado en contarnos esto? La pregunta es, ¿por qué Moisés quiere contarle esto a Israel? Pudo haberse saltado este problema. Es decir, decirles, bueno, miren, Sara tuvo el hijo que Dios le dio y ya estuvo, problema resuelto. Pero Moisés les está diciendo esto para darles contexto de sus enemigos, para darle contexto de lo que es un Dios que sostiene sus promesas a pesar de nosotros, y para mostrar el carácter fiel de Dios. Recuerden que cuando hablamos de la fidelidad de Dios, estamos diciendo que Dios no se tuerce, Dios no cambia, no varía. Él es justo, recto, lo que ha prometido lo va a hacer. Y si Dios dijo, yo voy a bendecir a Abraham, por más pecado que Abraham cometa, por más torpeza que Abraham cometa, Dios va a seguir siendo fiel a su palabra. Y si lo vemos desde este versículo 12 hasta el capítulo 17, hay alrededor de 13 años. El resto del embarazo de Agar hasta el nacimiento de Isaac, hay un silencio de Dios de 13 años. Ahora todavía Abraham tenía que esperar 13 años más, hasta sus 99, para poder ser y tener la promesa que Dios le había dado. También esto nos enseña algo del carácter de Dios, y es que a pesar de que Dios promete las cosas, no significa que la promesa es inmediata o que el resultado de esa promesa va a ser inmediata. Cuando Dios dijo que todos los que en Él creen serán salvos, en San Juan capítulo 3, versículo 16, San Juan 3:36 y todo el capítulo 3 de San Juan, Él está diciendo que nos va a salvar de la ira venidera, que nos va a dar salvación y vida eterna, pero no nos dice que va a ser mañana, solo nos dice que nos va a salvar. ¿Y cuándo va a ser este día de la salvación? Cuando Dios le plazca en su plan soberano ejecutarlo. Dios no tarda su promesa. Como Dios es eterno, hermanos, y esto es algo que no debemos olvidarlo, como Dios es eterno, el tiempo a Él no lo molesta. El tiempo para Él no es un problema. El tiempo para Él no lo cambia, no lo varía. Él sigue siendo Dios. Y para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. El tiempo no transcurre por Él. Lo que para Abraham fueron 25 años de espera, para Dios fue un instante. Al Dios eterno el tiempo no lo molesta. Pero como nosotros somos seres finitos que dependemos del tiempo, que dependemos de la hora y siempre andamos corriendo, nosotros somos personas incapaces de esperar. Somos impacientes. Esa es nuestra naturaleza. Porque pensamos y estamos siempre pensando que se nos va a ir la vida. Nosotros tenemos ese problema, se nos va la vida. Se nos va la vida para tener hijos, se nos va la vida para casarnos, se nos va la vida para hacer este proyecto, se me fue la vida y no construí mi casa, se me fue la vida y no hice esto. Y Dios está pensando, eso ya es tuyo, va a llegar el día. Nada más que tienes que esperar, porque ya está, hecho está. Las promesas de Dios no tardan, están hechas. Pero ahora imagínense un adulto mayor de 85 años que le dicen vas a tener un hijo, y este hombre diciendo, bueno, dice, Señor, ya se me está yendo la vida. O sea, si fuera un tico diría, ya valí, ya con 85 años es lo que más o menos vive un costarricense en promedio, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ya valí, ya con 85 años ya se me acabó la vida. Pero Dios va más allá del tiempo, y ese es el carácter eterno de Dios. A Dios no lo afecta el tiempo, por lo cual, hermanos, para aprender la paciencia
que debemos tener con las promesas de Dios, debemos conocer su carácter. Usted no puede ser paciente a las promesas de Dios si no conoce su carácter eterno. Y tenemos que conocer el carácter eterno. Dios es eterno. Sus promesas son eternas, son verdaderas. Él no le importa el tiempo, una hora más, una hora menos, Él no está preocupado. Cuando estaba llegando al seminario, me contaron esta ilustración y nunca se me olvidó. Había un hombre viejo que tenía un hijo muy joven, muy impulsivo, que vendían verduras y entonces tenían que ir a la feria a dejar sus verduras y tenían que salir un día antes. Y resulta que están cargando la carreta de verduras y están cargándola y cargándola. Y el muchacho está apresurando al papá: papá, tenemos que salir, papá, tenemos que salir, papá, tenemos que salir. Y en eso que le está diciendo, papá, tenemos que salir, viene un vecino y le dice: compañero, se me ha roto la carreta, necesito que me ayuden a arreglar la llanta. Entonces viene el hombre y le ayuda a arreglar la llanta y ya se atrasa 1 hora, 2 horas y nada que sale. Y el muchacho impaciente: papá, tenemos que salir, papá, tenemos que salir. Bueno, viene el señor adulto y ya, bueno, está bien, ya salga ese señor, ya le arreglamos la carreta, ahora vamos a salir nosotros. Y en el camino a este señor le da hambre, bueno, hay que sentarse a comer. Papá, ya vamos tarde, tenemos que llegar a la feria, mira, vamos a quedar pobres. Papá, apúrate. No, vamos a sentarnos a comer. Tómalo con calma, hijo, tómalo con calma, todo va a salir bien, tómalo con calma. Después de comer, de reposar, el adulto toma la carreta y sigue en su emprendimiento, ahí arrastrando la carreta. Aquel hombre quería correr, pero el viejito no podía, así que tenía que jalar la carreta al ritmo del viejo. Y el muchacho era: papá, apúrate. Y el papá: tómalo con calma, tómalo con calma. Al cabo del tiempo, del camino, se van encontrando un hombre herido. Y este señor viejo tenía habilidades médicas, así que se detuvo el camino a ayudar a este señor. Perdió medio día. Y el joven así como: papá, tenemos que llegar, papá, tenemos que llegar. Al cabo que cuando van llegando a la cima, el muchacho le dice al papá, llegan a la cima y de la cima se podía ver la ciudad. Y cuando iban a llegar a la cima le dijo: papá, hemos perdido el día, no vamos a lograr vender nada. Te lo dije, teníamos que apresurarnos. Y el papá es: tómalo con calma, hijo, tómalo con calma. Cuando van llegando a la cima de la montaña y se ve la gran ciudad, ven unas bombas caer. Eran las bombas que cayeron sobre Hiroshima, las bombas nucleares. Y el Señor estaba ahí solo viendo los fuegos y la nube que cayó sobre aquella ciudad. Aquella espera del hombre viejo, aquellas circunstancias que hicieron que esperaran, salvó la vida de él y la de su hijo. El hijo estaba pensando en las riquezas que iban a hacer en la feria y el hombre estaba diciendo: salvamos la vida. A veces tenemos que tomar la vida con calma. Dios nos está frenando para que no cometamos torpeza. Y ahí estamos nosotros: Señor, apúrate, Señor, apúrate. Y el Señor: tómalo con calma, tómalo con calma. Mis promesas ahí están, tómalo con calma. Van a llegar. Tú no sabes de qué Dios te está cuidando y tú te estás apresurando al camino. Es lo que le está pasando a Abraham. Se está apresurando al camino. Oye, Dios, mi hijo, Dios, mi hijo. Bueno, que ahí está la esclava, voy a agarrar la esclava. Ahí está mi hijo. Ese no es tu hijo. Tómalo con calma. Tómalo con calma. Y Dios tiene que salir a reparar un problema que no era el problema suyo, era el problema de Abraham. Pero Dios está comprometido en bendecir a Abraham, a tal punto de deshacerse del problema que Abraham le había generado. Abraham estaba generando problemas para su propia fe y Dios está saliendo al encuentro para liberarlo. Así que, hermanos, aprendamos. Tenemos que aprender. Y se los dice una persona que ha sido impaciente toda su vida, pero por eso Dios me ha llevado por el camino más largo. Siempre le digo a mi esposa: Dios me lleva a mí por los caminos más largos. Y yo veo que a los hermanos los toma por un atajo y los pasa por aquí, y yo tengo que rodear todo el camino para llegar hasta ahí. Bueno, Dios me está llevando por el camino largo y tengo que tomarlo con calma. Y a una persona le toma el camino corto y yo voy por el camino largo, pero tengo que tomarlo con calma. Dios ha prometido que va a hacer cosas y si Él las quiere hacer, las va a hacer a pesar de mí. La iglesia, su familia, su casa va a sobrevivir a pesar de usted. Sino que lo cuenten las viudas. Las viudas son un ejemplo de eso. Dicen: ¿ahora qué voy a hacer sin mi marido? Bueno, van a sobrevivir a pesar de ellos.
O las madres que sus maridos los abandonan con ese montón de hijos. Van a sobrevivir a pesar de ellos, porque Dios es misericordioso. Bueno, la iglesia va a sobrevivir a pesar de nosotros. El evangelio va a seguir a pesar de nosotros. Nada más tratemos nosotros de no estorbar el plan de Dios, de no interrumpir el plan de Dios, que eso sí podemos estarlo haciendo. Bueno, Ismael es hijo de Abraham. Abraham fue obediente al mandato divino y puso por nombre a Ismael, según nos dice el versículo 15. Agar le dio un hijo a Abraham y Abraham le puso por nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. Abraham tenía 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. Entonces Abraham ahora sí obedece. Bueno, ya que Dios dijo que hay que ponerle a Ismael, ahora sí obedezcamos, porque ni modo que hasta en esto fallemos. No, si Dios ha dicho que le vamos a poner Ismael, le vamos a poner Ismael. Bueno, como decimos nosotros, una de cal y una de arena, ¿verdad? Y esto también nos enseña, hermanos, que nosotros no deberíamos endiosar a los hombres. El carácter de Abraham es tan fluctuante, y a mí cuando me dicen es que Abraham es el padre de la fe, que por cierto es el padre de la fe porque de él viene la simiente de Cristo, los que son de la fe, por eso se le llama el padre de la fe. Pero cuando vemos el carácter de Abraham, ay hermanos, este Abraham sí era duro. Su vida era como montañas y valles, montañas y valles. Lo vemos, ahora lo estamos viendo en la calle de la amargura. Ahí vemos a Abraham ahora llevando las consecuencias de su necedad, de su falta de fe. Unos capítulos antes, el capítulo 17, 10 años antes, lo vemos en la cima. Dios está pactando con Abraham. Y unos añitos después lo vemos en la calle de la amargura, Dios fallando en esperar en el pacto de Dios. Capítulo 15, vemos a Dios haciendo la obra con Abraham. En el capítulo 14, vemos a Abraham en la cúspide, luchando, peleando. En el versículo 12, vemos a Abraham otra vez en la calle de la amargura, en Egipto. Y lo vemos así, son picos. Entonces, no deberíamos tener un concepto tan vano de lo que es un ser humano. Abraham no era un extraterrestre con una super fe. El único que definitivamente superó en todo a Abraham y que puede superarnos en todo a nosotros es Cristo. Pero Abraham, hermanos, su fe es de imitar. Estamos de acuerdo. Pero no deberíamos pensar en que Él es al único al que hay que imitar. Al que hay que imitar es a Cristo. Y Abraham tuvo que aprender por medio de la paciencia a esperar también en Cristo. Así como nosotros tenemos que aprender. Así que esto de no idolatremos a los hombres de la Biblia, porque en el fondo también fueron hombres llenos de pecado, llenos de amargura, llenos de situaciones que tuvieron que aprender a confiar en Dios. Y adivinen qué, usted también y yo también somos hombres pecadores, falibles, amargados a veces, felices a veces, que a veces estamos en lo más alto de nuestra fe y el otro día estamos por la calle de la amargura. Y así es. Pero en todo momento tenemos que aprender a confiar en Dios. Y cuando estamos en la calle de la amargura tenemos que aprender a confiar y a confesar nuestro pecado y apartarnos y a decirle: Dios, tú eres el Señor. Tenemos que confiar en ti. Y aquí otra vez vamos a ver a Abraham en la calle de la amargura. Y adivinen que todavía falta. Capítulo 20, otra vez Abraham miente. Otra vez Abraham cae en pecado. Otra vez este hombre de la fe. Este es el hombre de la fe, hermanos. Para que vean. Este es el padre de la fe. Un hombre falible. Que lo único que tenía, o lo único que tenía Abraham, es lo único que también nosotros tenemos, a Cristo. Y si no es por Cristo, no tenemos nada. Y Abraham tenía los ojos puestos hacia el futuro, a la promesa que Dios le había dado. Ahora nosotros tenemos la mirada puesta hacia atrás, hacia la cruz, hacia la resurrección, hacia la glorificación de Jesucristo, esperando la promesa eterna. Abraham estaba en el medio de su vida, viendo hacia el pasado la promesa que Dios le había dado: haré pacto contigo, y poniendo los ojos hacia el futuro, ¿cuándo será ese día? Igual estamos nosotros, hermanos. Cristo diciendo: yo los voy a resucitar de entre los muertos y no perecerán jamás. Y nosotros estamos diciendo: ¿cuándo va a ser ese día? Estamos en el medio. Tenemos que aprender a tener paciencia en Dios. Conclusiones.
La promesa de Dios son verdaderas, ninguna de ellas se quedará sin cumplir. Josué, ¿a dónde qué se me dijo Josué? Hay una presentación que te mandé después de esta. Póngame esa, porfa. Creo que erró ahí. Perdón, hermanos. Y vamos a ver, hermanos, ahora algunos ejemplos en la Biblia de cómo la necedad del hombre, no solamente en Abraham, sino en otros seres humanos, está estropeando la promesa de Dios. Abraham no fue el único que padeció de esto, para que nosotros veamos cómo este comportamiento pecaminoso se reproduce a lo largo de la Biblia. No solamente Abraham, David peca neciamente en varias ocasiones, pero se apresura también David al tomar cosas que no le pertenecían. Los reyes se cometen estos pecados, los israelitas cometen pecados. Entonces vamos a ver una serie de ejemplos bíblicos de cómo personas se apresuraron a la promesa de Dios y no aprendieron a esperar. ¿Ok? Entonces, mientras Josué llega ahí, vamos a ir al libro de Segundo de Samuel. Segundo Samuel, capítulo 12. Un hombre ligero para hablar. Dice el... Ok, ahí está, gracias. Quiero que vean esta actitud de David. Entonces el Señor envió a Natán a David, y Natán vino a él y le dijo: había dos hombres en la ciudad, uno rico y el otro pobre, ¿verdad? Ahí estamos todos. Ok, alguien que me lea del versículo 12 hasta el versículo 5. Capítulo 12, versículo 2 hasta el 5. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una cabra, que él había comprado y criado, la cual había criado junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno. Y era como una hija para él. Vino un viajero a visitar al hombre rico, y éste no quiso matar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el pobre que había venido a visitarlo. Se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. ¿Y qué le dice Natán en el versículo 7? Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. David fue muy rápido en juzgar y no se dio cuenta que él era ese hombre pecaminoso. Nosotros también podemos caer en este pecado de juzgar muy rápidamente a los hermanos sin ver nosotros que estamos cayendo en el mismo pecado. Vean a Saúl. Samuel no llega a tiempo para ofrecer un sacrificio, según nos cuenta primero de Samuel capítulo 13, versículo 8 al 14, alguien que me ayude con esa cita. Y entonces, ¿qué hace él? Se adelanta y ofrece el sacrificio que no le correspondía. ¿Y cuál es su pecado? La desesperación. Se desespera. Alguien que me ayude a leer esto, por favor, si alguien lo tiene.
Aquí está, Saúl se desespera, no llega Samuel y dice, y el pueblo se me está yendo y alguien tiene que sacrificar esto. Ya que no está aquí el profeta del Señor, yo lo voy a sacrificar. Al fin y al cabo, ¿qué es meter el cuchillo a un animal y derramar sus tripas? Nada, hagámoslo. Saúl pensó neciamente que la obra de Dios él podía hacerla en sus términos, en sus condiciones, y que era algo fácil y que cualquiera podía hacer. Pero Dios había determinado que ese sacrificio solo lo iba a hacer Samuel. Y ahí está la causa inmediata por la cual Saúl pierde su reino. Usted dice, ¿por qué Dios le quitó el reino a Saúl? Ahí está la causa inmediata. Se desesperó. Se desesperó. No supo esperar en el Señor. Y Dios le quitó el reino. ¿Y a quién se lo dio? A David. Dice, ya preparado un hombre conforme a su corazón. ¿A quién? A David. Ni siquiera se sabía que David existía, pero ya Dios dice, mira, ahí está David, hijo de Isaí. Ya Dios está preparando su corazón conforme al suyo. Bueno, estas son las consecuencias. Luego Moisés, ¿qué tal Moisés? El hombre más manso del mundo. La situación, según nos cuenta Números 20 del 7 al 12 es esta. El pueblo lo presiona por agua, le está diciendo, danos agua, y el Señor le dice, háblale a la roca. ¿Y qué hace Moisés? La golpea, pierde la paciencia y golpea la roca. ¿Cuál es su pecado? Actuar en ira y no obedecer exactamente a Dios. La cuestión no era si la roca iba a dar o no agua, la roca iba a dar agua. Y Moisés dice, al fin y al cabo va a dar agua, golpeémosla. El asunto no es el resultado, el asunto es cómo se está haciendo. Y en este caso vamos a decir que el pecado de Moisés fue ser pragmático. Si Dios nos va a dar algo, igual de cualquier manera la va a dar, tomémoslo. El pecado de Moisés fue ser pragmático. Hermano, nosotros no vamos por los resultados, tenemos que ir con la bendición de Dios. ¿Cuál fue la consecuencia? No entró a la tierra prometida. Disciplinas públicas, a pesar de su liderazgo, Dios no lo dejó entrar a la tierra prometida. Y uno de los capítulos más tristes de la Biblia es Deuteronomio, cuando Moisés le está diciendo, Señor, déjame entrar, y el Señor se vuelve y le dice, no me hablen más de este tema. Un hombre que luchó, que lloró, que se sacrificó por ese pueblo, y Dios le dice, no entrarás con ellos. A lo mucho verás la tierra. Eso es un capítulo muy triste de la Biblia, pero ¿cuál fue la razón? El pecado. ¿Qué hizo él? No hizo las cosas como Dios se las mandó. Tuvo el resultado que Dios le había dicho que iba a tener, agua, sí, pero no lo hizo a la manera que Dios le mandó a hacer. ¿Se desesperó Moisés? Estos son ejemplos parecidos en la Biblia de desobediencia. Saúl, ¿verdad? También Dios lo manda estos son los otros casos donde la desobediencia por incredulidad o miedo. Saúl, Dios le dice, ve y destruye a los de Amalec, destruye a los amalecitas, no dejes nada, niños, animales, plantas, o sea, debía dejar aquello como de ser desierto. Y aquí encontramos a él perdonando lo mejor al rey Agag y los mejores ganados. Y cuando Samuel le sale al camino, ¿qué le dice? ¿Qué has hecho? Has obrado neciamente porque has traído eso. Y hay un versículo ahí muy importante en ese capítulo que Dios le dice, como pecado de adivinación es la incredulidad y la desobediencia. Como pecado de adivinación e idolatría es la desobediencia. Por lo tanto, tu reino se ha quitado. Dios desecha definitivamente como rey y ha perdido todo el favor de Dios. Y nunca más vuelve a ver a Samuel. Samuel se pierde de la vista de Saúl. Por miedo, por temor. Pero bueno, esas son las consecuencias. Aarón, ¿qué tal de Aarón? Moisés tarda días en bajar, 40 días, y le llevan a Aarón, dice, haznos un Dios a quien sirvamos, en Éxodo 32. Y le dicen, bueno, tráiganos oro. Y cuando interpelan a Aarón y le preguntan, ¿qué has hecho? Él dijo, ellos me trajeron oro, yo lo eché al fuego y salió un becerro. Así como de la nada salió un becerro. Dicho sea de paso, ¿por qué un becerro? El becerro eran los dioses paganos de los egipcios. Un dios pagano egipcio. Y vamos a ver a Israel siempre en esta conducta de hacer becerros para idolatrarlos. De ahí viene esa costumbre. Ese es el pecado de ellos. Israel en Cades Barnea, Dios le dice, entren a la tierra. Y ellos ¿qué dicen? Nos aplastarán, son gigantes.
¿Y qué les pasó? ¿Cuál fue el pecado? Rehusaron a entrar por miedo y fueron incrédulos a pesar de las promesas claras. Dios les dijo, hagan, y ellos dijeron, no, Señor, ¿cómo vamos a hacer eso? Y Dios, ¿qué les dijo? Perecerán todos en el desierto. Entonces tenemos pecados de gente que actuó y gente que no actuó. Gente que quiso hacer las cosas cuando le tocaban y gente que no las hizo cuando no les tocaba. O sea, hermanos, tenemos que entender cuáles son los tiempos de Dios. Tenemos que depender de los tiempos de Dios. Ni nos podemos desesperar, ni podemos ser mediocres en la obra del Señor. Y aquí es donde cada uno de nosotros tiene que pensar qué es lo que Dios lo ha llamado a hacer y en qué tiempo. ¿Qué tanto tenemos que esperar? Eso solo Dios nos puede decir. Esperen, esperen, esperen. Y si nos dice, háganlo, no deberíamos pensarlo. Deberíamos hacerlo. Muchas bendiciones la iglesia de Dios pierde porque no está dispuesta a tomar las promesas que Dios le está dando. Las bendiciones que Dios le está dando. Bendiciones de plantar iglesias. Bendiciones de ayudar a las misiones internacionalmente. Esas son bendiciones que Dios nos da. Y nosotros nos hacemos de la vista gorda y decimos, bueno, en otro momento, Señor. Otro día será. Pero Dios nos está poniendo ahí esas bendiciones. Y nosotros, no, olvídate de eso. Cuando Dios nos manda claramente a que hagamos el bien, cuando Dios nos manda a rescatar a un hermano y nosotros ponemos nuestro pecado diciendo, ¿cómo voy a ayudar yo a ese hermano? No, que busque a ver quién lo ayuda. Dios nos está poniendo ahí la bendición para que la tomemos y no queremos. Cuando Dios nos habla claramente y nos llama al ministerio, deberíamos ir corriendo y decir, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que haga? Y tener cuidado cuando Dios nos dice no, no y no. Y decirle, Señor, tienes razón, es no. Y a veces nosotros queremos ir de necios y queremos impulsar nosotros la obra de Dios, cuando la obra de Dios ya está hecha. Hermanos, la obra de Dios ya está resuelta. Tenemos que actuar en el tiempo de Dios. Porque si Dios nos ha llamado a hacer su obra, Él nos va a dar los tiempos y las formas y los frutos. El Evangelio no va a desaparecer o no va a crecer solamente por usted. Tiene que ser un fruto de la obra de Dios. Entonces, no nos desesperemos. Primero los Corintios 10:11 dice, estas cosas se escribieron para ustedes. ¿Alguien que me lea Primero los Corintios 10:11, por favor, para terminar? Estas cosas se han escrito para nosotros, para que aprendamos a temer a Dios, para que aprendamos a esperar a Dios. No están escritas ahí en el vacío. No, Moisés les está enseñando a los israelitas en el desierto, ustedes deben aprender a actuar en el tiempo de Dios. Y aun cuando fracasen, Dios va a seguir siendo fiel. Y Dios nos enseña a nosotros que Él sigue siendo fiel a pesar de nosotros. Hermanos, la bendición de todo esto es que nosotros ya estamos sentados en los lugares celestiales. Aunque ahora no lo parezca, ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Solo estamos esperando el cumplimiento. No nos desesperemos. Esperemos cada una de las cosas que Dios nos va a ir dando y aprendamos a rechazar aquellas que no vienen de Dios. Tenemos, entonces, por implicación, tener discernimiento espiritual. ¿Y cómo se tiene discernimiento espiritual? En plena comunión con Dios. Usted no va a saber cuál es la voluntad de Dios si no está en plena comunión con Él. Tiene que aprender a escuchar la voz de Dios, a buscarlo en la intimidad. Muchas de las obras han fracasado porque hombres han pensado que esas obras dependen de ellos. Y han dicho, no, es que sin mí ustedes se mueren. Yo soy el que mantiene esta obra. Se han olvidado que el que mantiene la obra es el Señor. No nos llenemos de orgullo. No nos llenemos de impaciencia, aprendamos a esperar en Dios. Bueno, hermanos, así termina este capítulo. Así que si alguien tiene algo que añadir, alguna pregunta, alguna afirmación, este es el momento. Después de esta metedura de pata de Abraham, vamos a ver otra vez Dios diciéndole a Abraham, oye Abraham, yo te voy a dar el hijo. Después de este tiempo, Dios otra vez sale al encuentro de Abraham para bendecirlo. Otra vez Dios, haciendo lo que es de Dios, cuando Abraham tenía 99 años. Algunos dicen, hermanos,
que esta torpeza de Abraham, este pecado de Abraham, le costó la comunión con Dios durante 12 años. Durante 12 años Dios no le habló. Bueno, eso puede ser verdad, o no. Lo que sí sabemos es que Dios se despega de Abraham por un buen tiempo y no sabemos más. O por lo menos Moisés no nos relata más. Hasta que Abraham ya va a cumplir sus 100 años. Pero Dios, como el tiempo es de Dios y Dios es superior a los tiempos, Dios le dijo a Abraham a sus 99 años, te daré hijo. Eso lo veremos la próxima semana si Dios lo permite. Así que si no tienen nada más que añadir, vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu misericordia, gracias por tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes, Señor, a aprender a esperar en ti, a tener paciencia delante de ti, Señor. Ayúdanos a cumplir tus propósitos en los tiempos que tú has establecido, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles y a tener esta comunión tan íntima contigo, que sepamos, Señor, cuándo tú estás enviándonos a hacer tu obra y cuándo, Señor, nos estás reteniendo para no hacerla. Te pedimos esto, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.